presentación y visitar la suerte y mirar, digamos, la necesidad pues de los pases, la secuencia, de qué es lo que se requiere, el implemento que se va a utilizar y el tipo de suelo para así definir de esa manera el tipo de preparación que yo requiero para mi suelo y así establecer la nueva plantación. Bueno, eso es muy importante. Lo otro que sigue es que los operarios que se usan en este tema deben estar capacitados y tener pues las competencias requeridas. Esta parte pues la vamos a tocar un poco más en la parte pues de selección de personal, pues para aquí no alargar aquí la presentación, pues eso lo vamos a tocar más adelante con relación a las competencias que deben de tener las personas y cómo conseguimos esas competencias o cómo miramos las competencias de una persona, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Los operarios pues deben de recibir las instrucciones que le dé el supervisor o el contratista y la parte pues del proveedor. A veces los proveedores pasan por alto algunas cosas, como las condiciones del suelo, el tipo de implemento que van a utilizar, el número de pases, entonces ellos necesitan tener mucha relación con el contratista o incluso pedir opiniones a personas que tienen que ver con esto, en el caso de los supervisores de los ingenios o personas que tenga ya experiencia y experticia en la parte de preparación para no entrar, digamos, a hacer sobre preparaciones o utilizar implementos o un número de pases que no se requieren y eso nos va a representar un mayor gasto pues en la parte de la preparación. Los operarios también deben tomar decisiones oportunas. Que me llovió, que me encontré una parte húmeda, entonces él debe tomar la decisión de no continuar, de avisar, de informar todo lo que ocurra, porque de eso se trata, ¿no? No, si está húmedo, pues no, él no debería de continuar la operación. El personal debe ser capacitado en mantenimiento básico, tanto de la máquina como de los implementos, para tenerlos a punto. Él debe saber sobre temperatura, sobre cambio de aceite, sobre los niveles que le marcan pues los indicadores. Eso es fundamental que sepa un operario para, digamos, desbararse o no vaya a entrar en daño la máquina, ¿no? Y también los implementos. Cumplir también es necesario y fundamental cumplir con los mantenimientos de los tractores especialmente y también de algunos implementos con relación a más que todo las rastras que ellas necesitan el engrase de las chumaceras, entonces necesitamos que se esté esa parte de la lubricación para que ellas puedan trabajar y no se vayan a recalentar y a reventar pues los ejes de las chumaceras. Eso es importante. Como les decía, es muy importante y fundamental que en el caso de los ingenios esté el supervisor dando las indicaciones y las instrucciones a los operarios con relación a la cantidad de pases, a las profundidades, a la secuencia, a la forma como va a ser la preparación para que así lleguemos a un punto de lograr una buena preparación. Pero eso se hace teniendo este tipo de encuentros y esta entrevista pues con los operarios. Otra cosa importante que también lo tocamos que pasa mucho con los proveedores es que ellos pasan por alto la parte de la calibración y la calidad del implemento. Una vez se contenta, no, ya me llegó el tractor y me llegó el subsuelo y me llegó la rastra y que haga lo suyo y ya yo no conozco más de allí. Pero entonces allí es importante que ustedes tengan personas en su finca o su agrónomo o su técnico, digamos que esté pendiente de estas cosas o también capacitarlos, como estamos aquí ahora, capacitar a su agrónomo o a su mayordomo o al encargado de su finca que también esté pendiente de esos, porque yo les decía, con que unos discos estén gastados, ahí ya me representa que yo voy a hacer una mala decepada. No me va a voltear la cepa, no me la va a arrancar, no me va a incorporar residuos. Entonces allí, con esos primeros pases, yo ya voy entrando mal en todo lo que viene en la parte de la preparación. También es muy importante guardar el esquema de cuarentena entre los pases. En lo que vimos en la presentación del sábado, vimos que había tiempos que se acumulaban casi hasta 30 y hasta 45, hasta 40 días, se acumulaban pues en la parte de la secuencia de los pases. Y eso es importante porque entramos en reposo del suelo, eso nos permite que esta materia en el caso de nosotros que cosechamos prácticamente todo es en verde, a no ser que las quemas accidentales, pero todo es en verde, tenemos mucha biomasa
con la cual tenemos que enfrentarnos y manejarla. Y una de esas, para facilitar o suavizar ese componente orgánico o biomasa, pues es el tiempo y los pases que nosotros hagamos. Pero también es muy importante la calidad de las rastras que nosotros estemos utilizando allí. Usar los implementos, el número de pases y la secuencia según las características del suelo. Esto es muy importante para no caer en sobrepreparaciones. Si un suelo es de características livianas o arenosas, ahí los pases son mínimos, como lo vimos. Si un suelo es arcilloso, pues requiere un mayor número de pases y mayor profundidad. Y también esto nos permite a que no vamos a sobrepreparar el terreno y también los costos que eso implica, como lo vamos a ver al final de esta presentación. Otra cosa fundamental que ya está, digamos, amarrada a lo que es la parte del clima, que es hacer las labores en la condición óptima, que generalmente la condición friable, que esa a veces es difícil conseguirla por los eventos de lluvia, por la condición de suelo, y a veces nos toca que hacer esas labores, pero digamos el punto que nos permite tener una buena preparación sería esa condición friable, en donde los agregados o los terrones o el suelo se deja romper fácilmente con el paso después de los equipos. La calidad de la preparación tiene efectos en el establecimiento de la nueva plantación, como lo vamos a ver un poquitico más adelante, en qué implica que hayan residuos, que hayan terrones, que haya preparado en húmedo. Eso tiene sus implicaciones en el levantamiento. Como les decía, es importante chequear y revisar los equipos, las llantas, los diámetros, la distancia de los vástagos, la calidad de las punteras, porque a veces nos contentamos simplemente porque me llegaron las máquinas y los implementos y ya me siento feliz porque me van a preparar. Pero esa parte de la calidad corresponde mucho a cómo me va a quedar la preparación final. Entonces también hay que tenerlo en cuenta y no dejarlo en saco roto. Revisar la calidad de la labor durante o después del proceso, o sea, durante el proceso, mejor dicho, durante el proceso revisar que el supervisor o el contratista lo están haciendo a la profundidad que se acordó, que el número de pases y la secuencia también se está haciendo como es, cómo está quedando el suelo. Yo les decía que esto no es una receta de cocina, entonces esto también es muy visual. A veces uno ha hecho el programa de preparación, no, que vamos a meterle 2 decepadas, 2 subsuelos, 2 rastrurados, 2 pulidas y surcamos. Pero a veces vemos que con el primer rastrurado yo veo que ya el suelo me está dando condición y con el segundo es suficiente y nos podemos evitar las pulidas o nos podemos evitar un rastrurado y evitar una pulida. O sea, hacemos un rastrurado y una sola pulida y eso sería suficiente, pero eso es, digamos, en el camino que uno lo va viendo. A veces toca que incrementar algunos pases por algunas condiciones adversas que podemos encontrar. Entonces es importante mirar esto, dirección de pases, la orientación, la profundidad, y eso se parte pues de la calidad que yo le coloco, de la calidad que se le coloca. La distancia de pegas también es importante en estos implementos, porque a veces si el implemento se me aleja mucho, a 1 metro, 1,50, esa parte me va a quedar sin descompactar y ahí voy a tener problemas con el crecimiento de las raíces y con la condición de drenaje si el suelo tiene condición adversa con la parte del agua, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar en la preparación? ¿Cuáles son situaciones adversas? Entonces, la preparación sin cuarentena. Yo puedo preparar y lo he visto, pues no lo he hecho yo, pero lo he visto que se preparan en 5 días, ¿no? Entonces, cuando yo preparo en 5 días, pues lo primero que se le viene a la cabeza a uno, si es cosecha verde, que va a haber mucho residuo, que va a haber muchos voluntarios o cepas del cultivo anterior, que apenas toquen o sientan la humedad, las yemas basales que aún están en esas cepas van a germinar y eso voy a tener, digamos, una cantidad de rebrotes de lo que había anterior, y eso es lo que comúnmente se llama caña cimarrona. O sea, todo lo que es diferente a lo que yo sembré. A veces uno va a un lote, cuando se prepara muy rápido, usted no diferencia nada. No diferencia ni la línea de surco, ni nada, porque hay caña en los surcos, hay cañas en las calles, y lógicamente esas cañas en las calles o en los lomos, pues son de la plantación anterior.
que ya tenemos que entrar con labores de cultivo, hacer 2 cultivos para poder reducir eso, y si lo voy a utilizar para semillero, pues ya hay mucha duda para utilizarla como semillero porque hay mucha caña cimarrona, o sea que ahí ya se me pierde, digamos, esa, esa característica de tener una sola variedad, sino que va a tener combinación de ahí. Y lo peor es que esas cepas viejas, digamos, son cepas viejas de cañas que ya no se están sembrando, que tienen incidencia de enfermedades, son vectores de enfermedades, y eso posiblemente me va a infectar la plantación que viene, que yo sembré, que viene en levantamiento junto con ella, ¿no? Entonces, para tenerlo ahí presente. Cuando hacemos la preparación en húmedo, pues lo primero que va a ocurrir es que vamos a compactar el suelo, y eso pues atenta contra la calidad pues la calidad o el potencial que puede tener ese suelo para sostener la plantación. Mala incorporación de residuos, poca roturación, vamos a tener melga, vamos a tener cortes, y al final también vamos a tener como la preparación inicial del subsuelo, los rastros se hicieron con humedad, van a quedar agregados de esos cementantes, o sea, agregados muy duros, que eso, así yo le meta rastra, lo único que voy a hacer es que los voy a cambiar de sitio, les voy a dar vueltas en el lote, pero no se van a romper tan fácilmente, y al final los voy a ver en la surcada, ¿no? Los voy a ver que aparecen en la surcada, y ellos van a tener su problema para la parte del tape, ¿no? Especialmente. Un suelo compacto, pues me puede afectar la línea de surco, porque como si no se descompactó bien por la parte de la humedad, cuando yo lo surque, yo voy a ver el brillo de las vértebras de la surcadora en el lote. Y si de pronto la surcadora coge la huella de la línea y un vástago, se puede ir por ahí, y ahí vamos a tener como esa torcedura o esa pérdida de línea del surco. No favorece el desarrollo de la semilla con la parte de las raíces, porque si está compacto, las raíces pues van a germinar, pero va a ser muy poca su extensión. Y la condición del mal drenaje, pues también, la caña es muy susceptible a esa parte del drenaje, y va a hacer que las raíces no vayan a crecer muy bien. Y esto pues se traduce en condiciones negativas en la parte de la germinación. Agregados grandes o terrones grandes. Esto dificulta la surcada también. Puede ser que la surcadora también se maquee mucho, o se mueva mucho con relación a los 3 puntos del trator. Y también en la siembra, pues se va a complicar la tapada. Voy a encontrar más semilla destapada, o va a quedar tapada con esos agregados grandes. Y eso, pues, va a perjudicar, porque si la semilla queda destapada, ya se va a deshidratar, las yemas se le pueden quemar. Entonces, es para tenerlo ahí presente. La otra parte importante es la presencia de los residuos. Los residuos también pueden afectar la línea de surco cuando yo vaya, porque los implementos se me van a embotar, el subsuelo se me va a embotar, las surcadoras se me pueden botar, y esto va a hacer que ya se maquee, que levante. Entonces también se puede perder la línea y la profundidad del surco. Y lógicamente esos residuos también me van a afectar el tapado de la semilla, porque vamos, las semillas se van a quedar con bolsas de aire o va a quedar tapada con residuos, y la semilla que quede con bolsa de aire o con residuos, ella no va a germinar, ella va a germinar todo lo que tenga un contacto extremo con el suelo, un contacto estrecho con el suelo. Si eso queda flotando, queda envuelta con residuos, ahí la semilla no va a germinar. Lo que vamos a tener es una fuente o un inóculo, ¿no? Porque la semilla se fermenta, o ese olor va a traer plagas, como apudis, como rinchóforos, como los picudos, estos sucarrones, y ellos van a encontrar esa semilla y van a colocar sus huevos en las puntas, y estos van a después salir, y vamos a tener problemas con la parte de la germinación, porque estas larvas van a crecer sobre la semilla, y se van a alimentar de todo el centro de la semilla, y van a generar galerías grandes. Al final nos dejan solamente la mera semilla con la corteza sin nada, ¿no? Esas larvas de los picudos o rinchóforos o metamacios pueden comerse toda la parte de la semilla, ¿no? Y pues ahí ya vamos a tener fallas de germinación. Y todo lo anterior pues se traduce en fallas de la germinación. Entonces, muchachos, si hasta aquí hay alguna pregunta. No, profe. Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar con la estructura, la programación, los rendimientos y los costos de la parte de la preparación.
En general, aquí tenemos, me gusta mucho esta estructura que nosotros generamos en un tiempo, en unos materiales que nosotros llamamos fascículos de preparación. Tenemos fascículos de levantamiento de cultivos, fascículos de la parte de adecuación, fascículos en fumigación. Entonces lo tomé de uno de los materiales que nosotros hemos hecho. Entonces hice una publicación en el 2015 de un material muy completo sobre preparación y se quedó la siguiente estructura. Entonces todo empieza en el nivel de ingenios, ¿no? Todo empieza a nivel del jefe o el director de preparación, el cual tiene un supervisor que es su mano derecha o su segundo en todo. Este supervisor es el encargado de verificar y comunicar el estado de la suerte, programar los servicios de preparación, o sea, qué le vamos a hacer a la suerte, sugerir los cambios en la preparación, se puede meter, podemos reducir un pase, lo podemos hacer de esta manera, lo podemos hacer con estos grados, podemos evitarnos un pase, bueno, decide sobre el avance o la suspensión de la labor dependiendo de las condiciones que tengamos en el campo. Informa sobre todo lo que esté pasando o mantiene pendiente y mantiene actualizado pues los sistemas de gestión. Esos sistemas de gestión están relacionados con la parte de salud ocupacional, con la parte pues de las dotaciones de las personas. Eso también lo vamos a ver más adelante en selección de personal, que hay que tenerlo en cuenta porque esos son para muchos países y para el caso de nosotros, pues esos son cosas legales y normas que deben cumplirse para poder estar, digamos, empleando gente, pero eso lo vamos a ver más en la parte de selección de personal. El supervisor, pues lógicamente él se habla mucho con su jefe o con su director y ambos, digamos, están al mismo nivel de tomar estas decisiones, pero el supervisor está directamente a cargo de todos los que participan en la preparación y estos son los operarios. Hay un operario para cepada, para su suelo, para el cincel si es el caso, para el rastro-arado, para la parte de la pulida y finalmente la surcada. Estos señores operarios deben revisar su máquina y su implemento y colocarlo a punto. O sea, a punto quiere decir que esté funcional, el implemento calibrado con sus punteras, bueno, todo lo que ya hemos discutido. Verificar la condición para cada labor, que eso es importante. Realizar la labor aplicando la técnica y la guía o las orientaciones del supervisor, como veíamos acá. Informar acerca de la labor, debe comunicarse con su supervisor o decirle que ha visto o llamarlo si de pronto ha visto algo anómalo. Y finalmente, pues él debe entregar cada una de sus labores a satisfacción, de cepada, subsuelo, cincel, rastreado, pulida y surcada. Entonces, mire que esta estructura resume en forma general y también nos indica algunos parámetros que deben de tener en cuenta o algunas indicaciones que deben tener en cuenta todo en cuenta, que debemos tener en cuenta en la parte de la preparación. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de la programación y logística con relación a la parte de la maquinaria. ¿Cómo hacemos para programar la parte de la maquinaria pues a nivel de ingenio? Y eso también, digamos, también implica a nivel de una hacienda. Ustedes se acuerdan que yo les decía en la parte de semilleros que uno programa los semilleros de acuerdo al área a renovar. Para el caso de nosotros en Colombia, en general, uno tiene en cuenta que debe renovar el 10% del área anual. Digamos que para una hacienda no, de pronto no aplica porque, digamos, no tiene una variedad nueva, tiene 50 hectáreas o tiene 100 hectáreas, 20 hectáreas y tiene ya todo nuevo, su plantación tiene 2 cortes, le ha dado buena producción, tiene una variedad que está a la vanguardia, está actualizada, pues yo no voy a renovar allí, sino que simplemente aplica para los campos que ya tienen, digamos, en el caso de los cortes mecánicos, que ya tienen 5 o 6 cortes, que ya la plantación ha perdido su vigor, digamos, se ha pagado, ha contribuido pues a las ganancias y ya, digamos, es tiempo de renovar y ellas quedan inmersas en ese 10%, pero generalmente uno piensa, tanto para el establecimiento de semilleros, tanto para la parte de la preparación, uno piensa en un 10% a nivel de ingenio porque es un nivel, digamos, relativamente a macro. Entonces sí se debe considerar esa parte de la logística. Dentro de eso, tenemos que mirar los tractores y los implementos que tenemos nosotros, la existencia de los operarios y sus experiencias o sus capacidades, el presupuesto, que también es importante a nivel de finca, el presupuesto que yo tengo para cubrir eso, porque eso implica
salarios, combustibles, mantenimientos, entre otros, cuando yo voy a hacer una renovación. Siguiendo el programa de semilleros y de área a renovar, creo que se acuerdan que yo les decía que para el caso del ejercicio que se hizo con ese ingenio, se necesitaban 250 hectáreas para semilleros, para poder cubrir 2.000 hectáreas. Estas 2.000 hectáreas son las que nosotros vamos a tener que renovar. Entonces, ¿qué hacemos allí? Se estima primero el área a renovar por mes y por día. En este caso vamos a tomar el ejemplo de las 2.000 hectáreas y por día dependiendo de las condiciones. ¿Por qué de las condiciones? Porque no todo el año, digamos, es posible renovar, porque hay periodos de lluvias, porque hay que dejar las suertes en cuarentena, porque hay máquinas de mantenimiento. Bueno, hay ciertas cosas que nos impiden, digamos, hacer preparaciones los 365 días del año, por las condiciones que acabo de hablar. Ahora vamos a hablar sobre eso. También hay que mirar el rendimiento de la hectárea por hora de cada máquina, que eso es fundamental para poder hacer la programación. Con eso calculamos lo que es la necesidad de maquinaria y obviamente la parte de los implementos que nosotros vamos a usar. Bueno, entonces, siguiendo el esquema logístico de la parte de la siembra, también lo podemos traducir a la parte de la preparación. Entonces, aquí tenemos las zonas agroecológicas, tenemos las zonas climáticas, tenemos aquí las variedades. Bueno, digamos que para la preparación, a diferencia de la siembra, pues no es tan específico porque, pues cuando hablamos de la variedad, las variedades están adaptadas a cierta condición, a veces muy específica, de humedad, si es piedemonte, si es semiseco o a la zona agroecológica. Para la parte de preparación, pues no es posible o no es tan práctico llegar, digamos, a ese punto, pues, de hacer una preparación para cada zona agroecológica, porque ahí la logística sería muy compleja en esa situación. Aquí lo que vamos a hacer es distribuir, digamos, la parte de la preparación en las tres zonas climáticas, en piedemonte, semiseco y húmedo. Entonces, en este caso, para poder cubrir esas 2.000 hectáreas que tenemos acá, hay una distribución en porcentaje de acuerdo a la cantidad de semilla o de acuerdo al área de semillero que nosotros establecimos. En este caso, correspondía a un 23% a Piedemonte, que eso representa 460 hectáreas de las 2.000 que nosotros vamos a renovar de ese ingenio, ¿cierto? Para el caso del semiseco, tenemos 400 hectáreas que tenemos que renovar y nos quedarían alrededor de 1.140 hectáreas para renovar en la parte húmeda. De esa manera, digamos que nosotros, si dividimos 2.000 en 12, tendríamos que renovar más o menos 167 hectáreas por mes. Y para cada zona climática tendríamos 38, 33 y casi 92 hectáreas respectivamente para cada una de las zonas climáticas. Listo, así quedaría distribuido para las zonas climáticas para entrar a renovar esa área. Bueno, hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, creo que está claro. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, entonces, para seguir con la logística y poder plantear la necesidad de las máquinas, necesitamos conocer los rendimientos de cada máquina. En este caso, voy a trabajar con el menor rendimiento o con el rango inferior de rendimiento para el requerimiento de las máquinas. Pues esta tabla nos muestra los rendimientos relativos porque, digamos, los rendimientos en cada una de las labores depende del tamaño de la máquina que vamos a utilizar, del tamaño del implemento que vamos a utilizar. Eso depende de eso, ¿no? No es... Ahí puede ser muy variable dependiendo a la máquina o el implemento que vamos a utilizar. Pero sí, aquí voy a trabajar para el ejemplo, voy a trabajar
con el rango de rendimiento más bajo, o sea que voy a trabajar con esta fila de aquí, no voy a trabajar con esta, sino que voy a trabajar con esta de aquí y ya vamos enseguida para allá. Bueno, entonces, requerimiento de maquinaria. Yo sé que en muchas partes, por ejemplo acá en Colombia trabajamos a dos turnos, a uno nocturno y a un diurno, podemos trabajar casi 18 horas, 24 horas, podemos laborar. Pero aquí vamos a hacer el ejemplo solamente que vamos a trabajar en forma diurna con 9 horas efectivas. Pues el día tiene 12 horas, pero digamos efectivas, ¿por qué? Porque digamos el operario desayuna, él almuerza, los movimientos a la finca, mantenimientos, carga de combustible, digamos que puede tener, digamos, una reducción de horas efectivas con relación a la labor que él hace. Entonces aquí voy a trabajar con 9 horas efectivas en un día, en un turno de 12 horas, o sea, en la parte diurna. Teniendo en cuenta las 167 hectáreas que vamos a renovar por día, teniendo en cuenta las 2.000 hectáreas que tengo en mi programa, asumiendo el 10% de la renovación. Y aquí vamos a partir, área renovar día. Yo les decía que pues todos los días no son hábiles, ¿no? Porque hay domingos, pueden haber festivos, sábados y algunas empresas no trabajan, a no ser pues que tengamos mucha urgencia en trabajar. Y lo otro, que es la condición del suelo. Y eso está muy amarrado a la condición climática. Por ejemplo, hay países que tienen zafras. Ellos tienen relativamente lluvia 5 meses o 6 meses y viene una parte seca. En el caso de nosotros, acá en el Valle del Cauca, en la zona plana, tenemos, comúnmente se llama como la parte bimodal. Tenemos 2 periodos lluviosos y 2 periodos secos, pero intercalados. ¿Cómo intercalados? Digamos, de enero a mediados de marzo es verano. Luego a mediados de marzo hasta finales de mayo es lluvioso. Luego viene, a partir de ahí viene el verano, viene de julio, hasta agosto a mediados de septiembre, ahí empieza el otro periodo lluvioso y tenemos así de esa manera el bimodal, 2 periodos secos y 2 periodos lluviosos pero intercalados. Por eso es que nosotros con relación a la parte de la cosecha o al movimiento de maquinaria, digamos relativamente hay movimiento todo el año, porque nos favorece ese bimodal que nosotros tenemos acá. No tenemos, digamos, periodos lluviosos acentuados como en otras partes, sino que tenemos por periodos. A veces sí llueve bastante en unos periodos que tenemos que suspender muchas cosas, pero digamos ese bimodal se ha mantenido y eso es lo que hace que podamos nosotros funcionar con relación a otros países todo el año o a otros o en otras partes de aquí de Colombia, por ejemplo en la zona norte o en la zona sur, que son lluviosas y condiciones de suelo complicadas, a ellos sí también tienen que manejar especies de sabras para poder sacar sus cañas, ¿no? Bueno, siguiendo así ese esquema, teniendo en cuenta que todos los días no son hábiles, que tenemos también una condición de restricción por suelo o por humedad, también por la parte de las cuarentenas que tenemos que dejar, vamos a preparar 15 días hábiles por mes. Vamos a hacer aquí el ejemplo con 15 días por mes que vamos a trabajar solamente en la parte diurna. Entonces, de esa manera vamos a dividir 167 hectáreas dividido 15, eso nos va a dar que aproximadamente vamos a preparar 11 hectáreas por día. Vamos a preparar, pero acuérdense de que eso se nos va a multiplicar, porque en el caso de un suelo arcilloso, puede uno meter entre 7 y hasta 9 pases, o sea que esto se me puede multiplicar por 9, ¿no? Esta área. Entonces ahí es donde entra el detalle. Digamos para la cepada, digamos que voy a trabajar con el rendimiento por máquina de 1.5 hectáreas por hora. Voy a trabajar con ese pase. Digamos que tenemos por día, digamos lo neto serían 11 hectáreas, pero acuérdense de que yo hago 2 pases. Entonces ahí necesitaría preparar, realmente o disponibilidad de máquina es para 22 hectáreas, ¿cierto? De esa manera
Vamos a ver cuántas horas de máquina yo voy a requerir para poder cumplir con estas 22. ¿Qué hago aquí? Pues divido estas 20 horas las voy a dividir en 1.5 y me dice que de máquina voy a necesitar alrededor de 15 horas. Ahora, yo les había dicho que voy a trabajar solamente de día con 9 horas efectivas. Entonces, estas 15 horas que me dio aquí, que son las que necesitan de máquinas, las voy a dividir por 9. Al dividir por 9 me dice que voy a necesitar 1.65 máquinas. Pero yo no voy a, pues aquí no voy a utilizar una máquina y media, sino que ya lo redondeo a que voy a necesitar son dos tratores para cumplir con esa parte de la decepada. De la decepada para poder cumplir laborando los 15 días solamente de día, ¿no? De 9 horas efectivas diurnas. Y ya me da aquí que voy a necesitar dos tratores para cumplir con la parte de la decepada. Ahora voy con la parte del subsuelo. El subsuelo también voy a trabajar con el rendimiento de hectáreas por hora. Aquí también, digamos, aquí hice el ejemplo en un suelo de características arcillosas. Entonces también voy a meter también dos pases de subsuelo. Entonces también el área también se me dobla a 22 hectáreas. Aquí voy a dividir estas 22 dividido lo que me puede hacer la máquina por hora y me dice que voy a necesitar alrededor de 18 horas de máquina. Si yo las divido por 9, que es el tiempo que va a trabajar las máquinas de día, me dice que voy a necesitar alrededor de 2 tractores. Entonces ahí ya me da también los tractores que voy a necesitar. Ahora viene el restaurado. También voy a trabajar también con dos pases. Entonces, también me da las 22. Voy a dividirlo en dos y me dice que voy a necesitar de máquina. Voy a necesitar horas de máquina 11 horas. Al dividirlo en 9 dice que voy a necesitar 1.23. Entonces, más o menos un tractor a la parte del restaurado. Ahora vamos para la parte de la pulida. En la pulida el rendimiento es un poco más alto, dependiendo pues del implemento que se utilice y de la máquina que se utilice, pero también vamos a hacer dos pases. Igual se multiplica al hacer la división de las hectáreas que yo tengo que pulir por el rendimiento de la máquina, me dice que voy a necesitar más o menos 9 horas de máquina para poder cumplir allí, y eso pues lo voy a dividir por las 9 horas efectivas al día. Me dice que voy a necesitar más o menos un tractor para pulir. Y en la parte de la surcada, pues como tiene el mismo rendimiento, va a pasar exactamente igual. Al final vamos a necesitar un tractor para surcar para todas las 2000 hectáreas. En resumen, voy a necesitar para preparar las 2000 hectáreas, siguiendo pues ese esquema solamente diurno, y si lo coloco yo nocturno, pues lógicamente pues voy a tener más disponibilidad de las máquinas, o voy a reducir aquí máquinas, si trabajara pues si trabajara con los dos turnos, pero aquí lo quise hacer solamente con un solo turno. Entonces de esta manera voy a necesitar dos para decepar, dos para subsuelo, uno para rastro-arado, uno para pulida y uno para surcada. En total eh, una, una, necesitaría un grupo de 7 tractores para poder cumplir con esas 2000 hectáreas en un solo turno. Si hablamos de implementos, es necesario tener, digamos, un implemento de excedente. Entonces vamos a tener 3 implementos para decepar, 3 implementos para el subsuelo, 3 implementos para rastro arado. Si vamos a cambiar el rastro arado, porque si vamos a cambiar la rastra, porque a veces uno puede rastro arar con el mismo decepador, pero si la cambiamos de 36 a 34, entonces aquí necesitaríamos dos para restaurado, dos pulidores, dos surcadas para tener una excedente, y al final vamos a necesitar también 12 implementos para poder cumplir esas labores. Generalmente, de acuerdo a lo que uno ha visto, uno puede decepar con un tractor de 280, porque digamos aquí no utilizamos implementos muy grandes porque la decepada no lo permite, mejor dicho, por el movimiento que hay que hacer. En su suelo, como necesitamos mover capas profundas y descompactar, necesitamos relativamente una máquina grande, y dependiendo pues del implemento que utilicemos. Porque les decía, hay implementos de 3 vástagos, de 5 vástagos, y si vamos a trabajar a 50 centímetros, eso demanda bastante. Un suelo arcilloso, creo que aquí no, que también hay una, pues no, aquí no vamos a hablar de la potencia de las máquinas, pero les digo algo, un suelo arcilloso
que trabajemos a 50 centímetros cada vástago puede necesitar alrededor de 35, 40 caballos, o sea, es bastante, ¿no? Es bastante caballaje cada vástago en un suelo arcilloso, ¿no? Dependiendo de la velocidad también a la que se mueva. Entonces, pero hay unos cálculos que nos permiten llegar a eso. En rastro arado, pues digamos que ya el terreno está más suave, está más uniforme, también la potencia puede bajar. En la pulida, aquí la máquina puede ser grande porque a veces utilizamos implementos muy grandes, de 3 cuerpos para hacer más eficiente esa labor, y también la rastra trabaja más amarrada. Acuérdense que la rastra en pulida, acá lo que es en decepada y rastro arado, la distancia de los discos es de 40 centímetros. ¿Cierto? Entonces ahí de pronto puede andar un poco más holgada en cuanto a la parte de la velocidad y en cuanto a la resistencia que le va a representar pues el terreno. Pero en la pulida, los discos trabajan a 25 centímetros de distancia, o sea que aquí le va a representar, aquí le va a hacer más obstáculo el suelo, o le va a promover más fuerza al suelo a las rastras, y por eso generalmente habría que aumentar un poco más la potencia por eso. Y la surcada bastaría con un tractor de 180, porque él va con sus 3 vertederas y ya es lo que va a mover allí en forma superficial. Y eso sería como la parte de las potencias. Ahora, si me preguntan, con la parte de la prioridad, como estamos trabajando con las 3 zonas, Piedemonte, ustedes saben que Piedemonte es poco profundo, es esquelético, tiene balastrera, es muy fácil de mover, entonces es un suelo con esas características livianas. El semiseco puede tener características, digamos, francas a pesadas, puede tener esas características, y cuando es húmedo, generalmente es de características arcillosas, ¿no? Cuando es húmedo, porque eso pues hace que el suelo retenga mucha humedad. Entonces, digamos, por eso uno lo puede relacionar con un suelo de características arcillosas, pero no siempre pasa así, porque a veces hay situaciones por recargas de humedad que ocurren otras situaciones, pero lo genérico es que si hay mucha retención de humedad, un suelo es húmedo, es porque el suelo es arcilloso, o sea, el movimiento de agua o la conductividad hidráulica del agua es mucho más lenta. Entonces, en prioridad, como tengo las 3 zonas climáticas, entonces, si me da piso y como es un área mayor, acuérdense que son más de 1000 hectáreas que tengo que renovar, yo le voy a dar prioridad a preparar en esta zona. La segunda prioridad sería la semiseca, y por último sería la piedemonte, que esa es una preparación liviana, solamente generalmente puede salir con rotulaciones superficiales o con simplemente rastras y sería suficiente, pero acá necesito yo más tiempo, porque acá en la húmeda necesito más profundidad, necesito más pases, entonces por eso sería la parte de la prioridad. Si miramos la parte de la labranza, sería una labranza liviana, pocos pases superficiales. Aquí sería una labranza mediana a pesada, podríamos utilizar entre los 7 o 9 pases, o menos, se podría utilizar hasta 6 pases de máquina, y acá sí es pesada, porque según las características podríamos llegar hasta 9 pases tratando de mejorar la parte del drenaje, la profundidad, reducir tamaño de agregados, entonces se puede decir que es una preparación de condiciones pesadas. Y si hablamos de profundidad sería superficial, intermedia, profunda, acá profunda, muy profunda, por esas mismas características. Uno dice que un suelo es profundo cuando él pasa de 150 centímetros o pasa de un metro que no tenga ningún tipo de impedimento, sea químico, sea hídrico, o sea físico por material parental, o que no represente ningún obstáculo al crecimiento de las raíces. Uno habla de un suelo profundo en esas condiciones. Número de pases aquí son bajos, aquí puede ser medio a alto dependiendo de las condiciones, y acá generalmente puede ser alto. Entonces por eso yo marco la prioridad en la parte húmeda, siempre y cuando me dé, digamos, esa gabela o ese espacio de hacerlo, porque si comenzó a llover y se humedeció, pues ya tengo que irme para las otras zonas, especialmente para la semiseca. O si todo está lloviendo, pues me voy para Piedemonte. Lo que pasa es que la de Piedemonte me da es mucho más versátil y me da más tiempo, porque miren, en Piedemonte puede llover hoy, pueden caer 30 o 40 y usted va a los 7 días y ya usted tiene piso, usted ya puede trabajar con su rastra relativamente. Entonces, como no retiene mucha humedad,
son suelos que de baja retención de humedad, entonces la infiltración es muy rápida, relativamente puede secar mucho más rápido que estos suelos de acá. Bueno, no sé muchachos, ¿hay alguna pregunta allí con relación a la distribución de la maquinaria? No, profesor, todo claro. Listo, muy bien, hombre, muchas gracias, les agradezco. Bueno, ahora sí vamos a entrar a un tema de los costos de la labor. Entonces, digamos que estos son los precios actuales que nosotros tenemos pagados pues en las tarifas que nosotros tenemos. Esto está modificado ahora para este 2023. Aquí está en pesos colombianos y acá está lo equivalente en dólares, o sea, suponiendo que el dólar está más o menos a 4.000 pesos. O sea, aquí sería como en dólares, aquí estaría, digamos, en pesos. Entonces aquí tenemos el valor que tiene la de Cepeda a lo que nos puede salir, digamos, pagado a contratistas. Tenemos de cepadas, tenemos su suelo, aquí están los precios, rastro arado, tenemos aquí la parte de la surcada con AP, también tenemos el precio, con canterizador es un poco más costoso porque acuérdense que el canterizador hace una labor integrada, él puede hacer de 3 hasta 4 pases en una sola pasada, ¿no? O sea, tiene 4 labores en una sola pasada. Entonces, el costo pagado a contratista es un poco más elevado que las otras labores. Sin embargo, puede salir mucho más económico. Aquí solamente estoy hablando de un pase, pero cuando miramos ya el costo total de la preparación, en cuánto me puede salir, miren que me puede salir en esta cantidad, alrededor de 1.900.000 pesos o algo más, pero aquí solamente con un pase. Si lo multiplicamos aquí con dos pases, aquí con dos pases y la surcada, se me aproxima a este valor, más o menos al 1.900.000 pesos, y eso es al precio que nos salió, digamos, cerrado creo que el año. Esto con una preparación convencional. Si lo colocamos en preparación con canterizador, puede ser un poco más barata, puede ser de 1.050.000, de 900.000, en este caso creo que nos salió en este valor, pero puede ser puede ser cerca de 1.000.000 de pesos, pero sí, como nos reducimos casi 3 o 4 pases de otras máquinas, entonces por eso el precio se abarata mucho más, y también, además de que se abarata el peso, pues también hay menos tránsito de maquinaria, que también es otra cosa importante, y eso también tiene que ver con la parte de la huella de carbono por los combustibles. Bueno, hay varias cosas que vamos a ver también en la sesión de Bonsucro. No sé, muchachos, si hay alguna pregunta con el precio, con el valor. Digamos que estos son tarifas pagadas a contratistas de lo que se reunió, lo que nosotros hemos encontrado en las tarifas. Si uno lo hace con máquinas propias, puede salir un poco más económico, ¿no? Porque digamos que allí no está ese excedente que el contratista le coloca para su parte administrativa, para su... Entonces eso puede ser hasta el 35, puede ser hasta el 35% adicional que cobra un contratista por lo que tiene que hacer, por la parte administrativa y toda esa cuestión y lo de la ganancia que le representa esas labores. Y pues cuando uno tiene una empresa de maquinaria, pues eso es un negocio y eso pues también, eso es válido que se haga de esa manera. Cuando se hacen con equipos propios puede salir un poco más económico con relación pues al pago de esos excedentes que se hacen, a la parte digamos, de la ganancia pues que debe liquidar pues la empresa contratista, entonces puede salir un poco más económico haciéndolo con equipos propios. Sin embargo, pues ahí representa es el costo inicial pues de la máquina, la cual se va abaratando a medida que yo le voy metiendo horas a esa máquina, ¿no? Porque les cuento algo, máquinas de empresa, en el caso de nosotros, máquinas de empresas que no labore o que esté mucho tiempo en mantenimiento o varada, el costo de ellas se eleva mucho. O sea, máquina de empresa tiene que estar elaborando para reducir el costo de la labor porque siempre va a tener un operario, va a tener un operario que está allí, va a tener, digamos, su parte de la jefatura también allí, va a tener también mecánicos, va a tener, o sea, todo eso comienza a jalonear costos. Entonces, máquinas de empresa en lo posible siempre tienen que estar generando horas o metiendo horas para poder que las tarifas de ellas
se abaraten, ¿no? Bueno, Una pregunta sí, con respecto a la tarifa del surco de 3 y 5 vertederas. ajá. Pues es normal que les cueste lo mismo. Sí, mira que pues acá no se ha diferenciado el costo porque ahí el costo no cambia, ¿sabes por qué? Porque ahí lo que favorece al contratista. Él libera maquinaria más rápido cuando surca con 5. Y eso hace que él pues cumpla con otros compromisos, ¿no? Entonces Ok. es por eso que no se ha hecho una diferenciación de tarifa. O sea, porque porque es menor. Mire, cuando uno surca con 3 vertederas, el rendimiento creo que máximo está como en 3 hectáreas. Vamos a ver aquí, en 3 hectáreas. Vamos a ver si está como el máximo está como en 3, pero con el de 5 puede llegar a 4 o 5. Entonces ahí la cosa es que él puede liberar su máquina. Puede liberar su máquina y atender otros compromisos para surcar o hacer otros oficios. Entonces, por eso no sé, ahí lo que lo genera es el rendimiento, ¿no? Y cuando él cubre más área, pues eso le implica mayor rendimiento, menos consumo de combustible y desgaste de máquina, ¿no? Entonces, por eso no se ha diferenciado allí ese valor. Y en calidad de la labor como tal, ¿es igual tanto la 3 como de 5 vertederas en el caso de Bueno, hay, ustedes? hay que tener en cuenta unas situaciones. Cuando es de 5, como la máquina abarca tanto, ¿no? Pues tiene una trocha mucho más amplia que la de 3. Digamos que ahí el terreno tiene que quedar muy bien preparado, muy bien nivelado, sin residuos, porque si no, el tractor se puede maquiar más, ¿no? Él se puede maquiar más y van a quedar unos surcos muy profundos o también se va a afectar la parte de las pegas y eso hace que podamos acortar o ampliar el surcado en las pegas, ¿no? Entonces sí necesita como esa condición de que el terreno quede bien, que quede bien preparado y bien nivelado, ¿no? Para poder que la máquina no se vaya a maquiar porque puede tener esos inconvenientes, ¿no? Entendido, gracias. Listo, bueno, listo, con gusto. Bueno, muchachos, aquí ya terminamos entonces esta parte de Inge, preparación. disculpa una preguntita. ¿Sí? En suelos de piedemonte, ¿qué profundidad debemos de manejar el surcado? Ahí el surcado, digamos, ahí tiene que ser relativamente superficial. Ahí yo diría que por ahí a 20 centímetros, por ahí a 20 centímetros como mínimo, porque eso es lo máximo que podemos tener en ese suelo, en un suelo de piedemonte. Por ahí 15 o 20 centímetros, ahí es muy superficial. Porque en el caso de nosotros, te cuento que pues, la profundidad efectiva en Piedemonte, no, pues no creo que pase de 25, es muy poca. Entonces ahí tratamos de surcar, digamos, a la profundidad que nos da la rastra, pero digamos que no, creo que no nos pasamos de los 20 centímetros. Ok, Inge, gracias. Listo. Bueno, entonces aquí ya cerramos esta sesión de preparación. Bueno, les debo las presentaciones. Creo que mañana hago el envío para que se las compartan. Se las debo porque he estado organizando algunas cositas, pero sí ya se las debo y yo creo que mañana se las hago el envío para que se las hagan llegar o se las coloquen pues en el Drive o en la plataforma que tenemos habilitada. Bueno, entonces cerramos este tema. Vamos a ver por aquí. Perdón, profe, ¿usted envía las plataformas en el Drive? Sí, PDF, sí. documento. Ahí, sí, creo que Jorge o la persona encargada les dijo que los materiales se les iba a enviar por allí, se iban a enviar los PDFs de las presentaciones. Ah, listo, gracias, profe. Listo, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a adentrar a la parte de siembra, de corte y siembra en suertes comerciales. Bueno, entonces de esta manera
Ahí me dicen si están viendo mi presentación. Sí, profe. Bueno, listo, muy bien. Entonces hemos venido en secuencia, hemos hablado de las características y la forma de la caña, hemos hablado del establecimiento del semillero y algunas características que deben de tener los semilleros. Ya hablamos de la parte de preparación y ahora vamos a tocar la parte del corte y la siembra. Bueno, entonces vamos a poner aquí en presentación, poner aquí el punterito. Listo, corte de semilla en semilleros comerciales. Bueno, entonces lo primero que uno debe tener en cuenta con relación a la parte de los semilleros es la edad de ese semillero, que debe estar entre 7 y 9 meses, y el número de cortes. Recordemos que es plantilla o máximo 2 cortes, 1 o 2 en el caso de la soca o plantilla. Sería lo más ideal para que la semilla, digamos, no pierda tanto vigor y conserve sus características. Porque recuerden que la caña es un clon, ¿no? Un clon, y ella no tiene, como ella no tiene cruce, no tiene recombinación genética, ella, a medida que aumenta los cortes, 5, 6, 7, 10 cortes, ella, digamos, su composición genética se va degradando y eso hace que repercuta también en el vigor que ella tiene, ¿no? Entonces, eso es la situación que pasan con los clones, ¿no? Bueno, esas son dos cosas, la edad y el número de cortes que tiene. Otras cosas importantes es que esté libre de problemas fitosanitarios, como lo vamos a hacer más adelante, como lo vamos a ver más adelante en la parte de las enfermedades y la parte de las plagas, que el corte se haga al ras, porque ese semillero, si lo cortamos para semilla, en el levantamiento que viene, él puede ser para una caña comercial, entonces obviamente debe quedar con la misma altura de corte normal. Cuando la semilla debe ser de 60 centímetros, en el caso de nosotros, cuando armamos los paquetes, como lo vamos a ver más adelante, armamos paquetes de 30 semillas, el corte en bisel, o sea, que no supere los 2 centímetros, ahorita miramos qué es corte en bisel, máximo 2 cogollos en la parte de los paquetes, lo mejor es que esté libre de enfermedades, que es otra vez que libre de arbences, perdón, porque las arbences le hacen competencia y, digamos, pueden generar algún estrés en la planta. Bueno, aspectos técnicos del corte y la siembra, manual de semilla. Entonces, lo primero que uno hace cuando va a hacer el corte es ubicar la suerte, el número de lotes que tiene, identificar el sitio por donde voy a arrancar, mirar si hay condición alta de humedad, mirar las acequias tapadas para el movimiento de los camiones o los tractores con las góndolas, mirar la cobertura de arbences cómo está, eso también se mira porque puede generar, digamos, accidentes o reclamos por parte de los corteros cuando tiene demasiadas arbences, o también, como les digo, aparte de la competencia. Características que debe tener un lote que yo vaya a utilizar como semilla para sembrar. Ya habíamos hablado de la edad, el número de cortes. Debe estar hidratada. Si ya se tomó la decisión de cortar ese lote, más o menos 15 o 10 días antes de cortarlo, se le debe aplicar un riego para que la semilla esté hidratada. También se recomienda que las suertes semilleros estén prefertilizadas. Se les aplica más o menos un bulto de urea o otro fertilizante que tenga nitrógeno para poder que ella coja vigor y, digamos, esté vital cuando se haga el corte, porque el corte le genera cierto estrés. Que esté libre de raíces en la parte basal, que no tenga yemas necrosadas, la pureza varietal, o sea, que sea la variedad que yo selecciono y que no haya un reguero de variedades allí. Se le hace análisis de enfermedades por parte del centro de investigación, también se mira la parte de los barrenadores, especialmente lo que es diatrea. Se mira que no tenga volcamiento, porque acuérdense que el volcamiento causa pérdida de la dominancia apical, o sea, hace que las yemas se activen y se enlalen. Que el lote o la suerte esté ubicado bajo las mejores condiciones de suelo y que se haya levantado también sobre esas mismas condiciones.
la longitud estándar de la semilla en paquetes de 60 centímetros, y aquí lo tenemos. Entonces, el cortero debe tener en cuenta. Qué pena, una pregunta. Cuando habla de esa prefertilización, ¿eso con qué tiempo antes del corte es? Bueno, esa se hace aproximadamente más o menos a los entre los 5 y los 6 meses. Más o menos, aproximadamente, se hace esa prefertilizada. Ok. Sí, ahí se hace lo que comúnmente nosotros llamamos una resala o una aplicación. Nosotros acá tenemos, digamos, cuadrillas de aplicación que tenemos para refuerzo de suertes. Cuando suertes están muy quedadas, que están estresadas, sea por humedad o por otra situación, tenemos cuadrillas y nosotros hacemos esa aplicación a esa edad, aplicando pues esa dosis adicional de nitrógeno especialmente, ¿no? Listo, entonces sería, digamos, la fertilización convencional más una resalada, pues por decirlo de cierta manera. Exactamente, sí, la fertilización se hace normal tal cual, o sea, las unidades que usted ha programado de los fertilizantes que demande pues el análisis del suelo, y se hace un aporte adicional. Eso previendo pues para que esté vigorosa la planta, que esté de buen color y pueda resistir y esté, digamos, vital o con ese vigor pues para germinar, ¿no? Entonces, por eso es bueno. Se hace la prefertilizada, también se riega antes de que se vaya también a cortar, y porque eso también permite que ella esté, digamos, turgente y esté, digamos, vigorosa, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones para cuando se va a cortar un semillero. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿qué debe tener en cuenta el cortero? Lo primero que debe hacer el cortero, o él excluye, en el caso de los corteros de nosotros, ellos mata que no sea de la semilla que se le ha dicho, él deja esa mata, esa variedad no es de ahí. Miren lo que pasa ahora. Si la preparación queda regular, o si hacemos preparaciones muy rápidas, van a quedar estas matas, que un tallito, que una cepa, y ese tallito me produjo esto. Y se me va a quedar esa mata, que comúnmente se llaman voluntarios, se llaman cañas cimarronas, porque no son las que yo sembré, sino que fueron las del cultivo anterior. El corte redondo, pues lo ideal sería esto, pero nosotros tenemos que sea, digamos, que puede caer en punta, pero que no exceda 2 centímetros, como lo vamos a ver más adelante, porque la punta hace que la semilla esté más expuesta y así le pueden entrar patógenos y se puede deshidratar más fácilmente. La longitud que siempre manejamos estándar es de 60 centímetros en el caso de la siembra manual. Otra cosa importante es que el semillero debe estar, bueno, o la semilla que yo vaya a utilizar no debe tener estas raíces. Si lo tiene por alguna causa o necesitamos cortar ese semillero porque no hay más variedad, porque, bueno, por alguna índole tenemos que cortarlo, lo mejor es, se corta a base normal, y se le quita esa pata, se le quita ese entrenudo o los dos entrenudos que tengan las raíces, se le quitan porque como ya tienen raíces, la yema también, lo más seguro es que la yema también esté envejecida o la yema no va a germinar, porque esas raíces que ya tienen adventicias allí o crecidas, esas ya no van a pegar cuando las sembres. Entonces, lo ideal sería cortarle esa pata, no colocarla con raíces. En el caso que haya raíces en el semillero, ¿no? En las patas pues de la semilla. Bueno, otra cosa que vemos nosotros en calidad es la parte en los paquetes, el número de cogollos, o sea que estos no sobrepasen, que no hayan más de 2 cogollos en cada paquete. ¿Y los cogollos cuáles son? Estos que están aquí, los que ven aquí con el puntero. Comúnmente nosotros los llamamos aquí o los evaluadores o los de campo o la gente que trabaja en investigación, le dicen, la que tiene el repollo no debe sobrepasar 2. O sea, esto como el repollo, que ahí está, digamos, el conglomerado pues de hojas que están saliendo, y está la parte del cogollo. Entonces no debe superar 2, porque si hay muchos cogollos, esto implica de que hay muchas semillas con características muy tiernas. Y también, pues, por ende, hay yemas que son muy tiernas y cuando las vamos a sembrar, digamos, estas yemas o ese pedazo de tallo se va a podrir, se va a deshidratar o simplemente no germina porque no tiene las características, digamos, ideales en tiempo. Entonces, lo ideal es reducir esa parte de los cogollos en los paquetes. Bueno, la parte del desoje. El desoje, muchachos, es otra cosa importante que no deben hacer los corteros. Perdón. Sí.
¿Ya no se aplica Vitabas? Ah, sí, no, claro, el Vitabas, pues para el caso de nosotros como ingenio pues certificado como BEI y un ingenio pues que es, digamos, está con la parte ambiental, nosotros no aplicamos Vitabas en la semilla que vamos a sembrar interna. Para el caso de semilla que va para proveedores, sí, ya la parte de contratistas ya hacen ya la adición del Vitabas para generar pues la parte de la protección que eso genera, ¿no? Y pues es una buena labor porque eso evita que, o sea, queda como un sello cuando nosotros sembremos la semilla y evita pues que patógenos del suelo o plagas penetren pues a la semilla y nos afecten la parte de la germinación. Pero sí se usa, claro. Otros ingenios sí lo utilizan, pero nosotros hace ya muchos años no utilizamos Vitabas, sino que utilizamos unos productos biológicos como Trichobiol, o sea, hongos entomopatógenos para evitar, digamos, la proliferación o sellar pues la entrada de posibles patógenos cuando sembremos la semilla. Pero sí se usa, ¿no? El Vitabas sí se usa. Bueno, les decía sobre el desoje. A veces a los corteros se les olvida y deshojan, o sea, quitan las hojas con el machete y eso hace que dañemos la yema, como se ve aquí. Lo ideal es que el cortero deshoje con el guante. O sea, si él va a quitar hojas, que lo haga con el guante porque se hace esto, mire, aquí se la envió la yema y esto ya no va, ahí ya no germina, o sea, ya se perdió el año ahí con eso. Ya no va a germinar. Bueno, otra cosa que tampoco debemos hacer es, digamos, sembrar yemas que se ven muy envejecidas, muy recubiertas o que ya están negras. Aunque la yema puede estar allí, pero digamos que ya está muy envejecida y eso no, digamos, baja la probabilidad de que ya pueda germinar. Otra cosa que no se puede es estas llamas ya aquí brotadas, estas yemas brotadas o con lalas, porque esto ya no va, aquí digamos, se brotó en el tallo, pero sin el crecimiento de las raíces. O sea, cuando nosotros coloquemos esta semilla en el suelo, muchos me decían la otra vez, no, pues ya está brotada, ya tiene hojas, ya está adelantada. Adelantada no. Cuando usted la siembra, ocurre que se seca porque ella ya no va a echar raíces, no va a echar raíces, sino que ella se está alimentando del tallo madre, por decirlo así, porque aún está pegado en el suelo. Entonces esta lala ella crece y echa hojas y todo, pero porque está amarrada al suelo por medio del tallo. Pero cuando uno lo corta, ya se le corta el suministro y todo y muere, se seca esa lala o ese rebrote, pues si lo sembramos así. Otra cosa importante que es la parte del barrenador principal o la plaga principal pues que tenemos o el barrenador mayor es diatrea. O sea, hay que procurar de que, o sea, nosotros los lotes que se van a tomar como semilleros se hace esta evaluación previa. Calidad hace una evaluación para mirar la viabilidad de las yemas y de la parte de entomología. También se hace su evaluación, pero solamente revisando esta parte de los barrenadores. Y si digamos el porcentaje sale muy alto de diatrea, que en este momento digamos que se debe estar manejando digamos alrededor de un 3% como incidencia pues de diatrea o de daño. Si pasa de ahí, ya habría que pensar si siembro de semillero porque puede tener un impacto en la parte de la germinación. Por ejemplo, miren esta. Aquí está, bueno, y la cosa se complica más si las variedades tienen médula. Esta variedad tiene médula, o sea, tiene espacio en todo el centro y Diatrea pues hizo su galería. Cuando Diatrea tocó la médula, eso le abre el camino al muermo rojo, a este hongo para que él crezca y contamine. Porque Diatrea no pinta esto de rojo, ¿no? Sino que es el hongo oportunista que entra cuando Diatrea abre la galería, ¿no? Pero Diatrea no pinta esto de rojo, ¿no? Ya no se pone a pintar esto ni nada, ni por la torre, sino que ya cuando entra da la oportunidad de que el muermo rojo o ese hongo se penetre y él es el que hace que se ponga rojo, ¿no? Pero entonces, esto también es importante porque Diatrea puede afectar los entrenudos y puede afectar las yemas, como vemos acá. Mire, esto es una enfermedad ya, aquí ya es, aparte de Diatrea, eso ya es una enfermedad que puede tener efecto detrimental en la parte de las yemas.
si las llega a tocar pues en probabilidad, ¿no? Entonces hace que se pueda reducir la parte de la germinación. Aquí tenemos el daño pues por el barrenador diatrea. Diatrea hace un daño muy redondo, como lo vemos acá, a diferencia de blastobasis, que es el barrenador menor, pero generalmente al que más revisamos es diatrea, que hace pues sus galerías en el entrenudo, generalmente. Aquí tenemos otro barrenador que es el Puismos agenor, que es el cucarón de invierno, como comúnmente lo llamamos acá, y se llama cucarón de invierno porque, digamos, cuando comienzan las lluvias a iniciar, pues este cucarón los adultos comienzan a brotar del suelo y comienzan a buscar para la parte de la cópula. Ellos, los machos, buscan los tallos tiernos y abren esta galería para copular con la hembra. Entonces miren que hacen todo este daño y cuando ellos hacen este daño ya le quitan el crecimiento, le quitan el crecimiento hacia arriba, la dominancia apical y hacen que ya las yemas hacia abajo se activen a germinar y él puede ocasionar que el tallo se enlale, ¿no? Acuérdense que un tallo se puede enlalar por daño mecánico, por daño mecánico o por daño de una plaga, ¿no? Como el caso o si se volca, ¿no? O si se volca el tallo también se puede enlalar. Entonces miren que este corta el crecimiento y ya hacia abajo pues ya no. Entonces el tallo para seguir viviendo rompe su dominancia apical y hace que las yemas se le germinen. Y tenemos ahí un arbolito de Navidad bien bonito causante por este señor. Bueno, hay otros daños que son menores, pero también los hemos visto. Son daños provocados por grillos. Aquí había una yema, pero mire que al parecer la cogió como con un sacabocado y mire que se le comió toda la yema, como si la hubiéramos cogido con la uña y la hubiéramos sacado. Pues, o sea que si sembramos este tallo, aquí ya no germina nada, aquí ya la yema no está porque la yema es la que tiene pues el embrión y es donde se origina el brote, ¿no? Si no hay nada ahí, pues ahí ya no hay nada. Bueno, ahora vamos a entrar. ¿Hasta ahí, muchachos, hay alguna pregunta? Bueno, creo que está claro. Bueno, vamos a entrar a la parte de... Ya miramos las características del semillero, ahora vamos a entrar a lo que son la parte del corte. Entonces, cuando ya está seleccionado el lote, de acuerdo a las características que ya le tenemos, bueno, más adelante en la parte de calidad les voy a hablar algo sobre los parámetros, ¿no? sobre los porcentajes de viabilidad, sobre lo que es permisible tanto en diatrea como en lalas, en yemas afectadas por golpe, porque también hay unos parámetros. O sea, si uno hace una evaluación del semillero y él me arroja que está igual o mayor al 85% de viabilidad, nosotros lo cortamos. Un 15% quedan incluidos sus problemas de diatrea, problemas por golpes, problemas por lalas, o sea, quedan esos problemas ahí incluidos, porque es muy difícil pues tener un semillero al 100% de viabilidad. Es imposible que no haya una lala, es imposible que no nos encontremos un cucarrón de invierno, es imposible que no nos encontremos una diatrea. Entonces, hay unos parámetros permisibles, pero más adelante en la parte de calidad les mostraré cómo hacemos la evaluación pues, de los semilleros. Entonces, el corte, ya cuando está seleccionado el semillero, pues se hace el corte, al corte ras del suelo. Se procede al troceado de la semilla. Aquí pues lo hace a cálculo. Corta trozos de 60 centímetros aproximadamente. Ya aquí está el cabando de la instrucción pues para hacer el armado de los paquetes. Armamos paquetes con 30 semillas. Aquí tenemos una característica de una semilla sana donde podemos ver su yema y los entrenudos. Entonces aquí se procede pues cuando se hace el pique de los trozos, ya se procede a hacer el armado y se amarran o se ajustan con el mismo cogollo de la caña. Anteriormente se utilizaban cauchos, eso ya pues no se volvió a utilizar porque eso se estaba generando mucha contaminación con eso, entonces ya se aprendió, o sea, aprendimos de los trabajadores, ellos hacen el amarre con los cogollos de la misma caña. Entonces, si amarro el paquete, se ajusta bien y se compacta. El arrume consiste hay varias formas, pero esta es una de las formas como se arruma.
5 paquetes por arrume, posición horizontal, se colocan 2 paquetes en la base, luego 2 atravesados y uno arriba, o sea, se colocan 2 abajo, luego se colocan 2 atravesados y se coloca uno arriba y quedamos con el arrume. Y se trata de que el arrume quede más o menos una distancia de 25 centímetros uno del otro. Y aquí pues ya está en la fila para proceder pues al cargue. Si es distancia larga, lo transportamos en camión y este puede cargar entre 600 y 800 paquetes. Si es distancias cortas o dentro del mismo ingenio o dentro de la misma hacienda, lo llevamos en góndola y las góndolas tienen capacidad más o menos de 200 paquetes en la parte de la capacidad. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte de la siembra de suertes comerciales. Entonces, como en el corte, también en la siembra hay algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Lo primero que uno hace cuando la suerte ya está preparada y surcada es definir el bandereo. Y ese bandereo me va a decir cuántos paquetes voy a sembrar por hectárea. Y eso ya, lo vamos a ver más adelante. Entonces, se define el bandereo de acuerdo a la viabilidad o a las características del semillero y también a las características de la preparación. Ahí uno define si pone bandereos al 10, al 9, al 11. Todos están familiarizados con el concepto de bandereo, ¿cierto? Que es el bandereo es la distancia a la cual uno coloca un paquete en el surco uno de otro, ¿no? Esa es como la referencia de colocar la distribución de los paquetes. El banderero me define a qué distancia yo coloco un paquete de otro. Ese es el concepto, pues, de bandereo. Perdón, ¿Sí? hay algo muy importante, el descargue debe ser al hombro, ¿no? En los camiones o los tractores. Ah, sí, claro, el descargue. Ahorita lo vamos a ver qué debe ser. Sí, porque a veces, si uno no pone cuidado, cada uno ponen cuidado, a veces hacen los tiran, ¿no? Los tiran de los camiones o las góndolas, ¿no? Y pueden dañar las yemas, ¿no? Pues lo ideal es que, digamos, en un manejo adecuado lo hagan a hombro. Bueno, entonces, bueno, ya definimos el bandereo, la semilla se coloca pues en la línea de cada bandereo, ahora lo miramos en una fotografía. La semilla se coloca en el fondo del surco. Si utilizamos un bandereo del 10, más o menos las semillas van a quedar cruzadas 26 centímetros. Ahorita miramos una formulita para calcular eso. El tapado ideal sería de 5 centímetros y este es el tapado, digamos, ideal con relación a todo lo que es la parte de la germinación y todas las pruebas apuntan a que la mejor germinación se logra cuando se coloca 5 centímetros. En el caso del tape mecánico, que muchos le huyen al tape mecánico porque a veces queda muy profundo y eso genera problemas por parte de la emergencia de la semilla. Entonces, por eso, a veces a muchas personas el tapado mecánico no les llama la atención por esa parte. Bueno, ahora vamos a hacer aquí el cálculo. Vamos a hacer el cálculo de la semilla por hectárea. Entonces, en este caso, pues uno, para generar el bandereo, pues uno mira la condición de preparación, las características de la variedad y del semillero. Digamos que tenemos distancia de siembra de 1,65, pues una hectárea son 10.000 metros cuadrados y procedemos a hacer lo siguiente. Digamos que vamos a calcular la semilla para 15 hectáreas con un bandereo al 10. Entonces, ¿qué hacemos para calcular los paquetes? Entonces, tenemos 10.000 que actúa como constante de los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Eso lo vamos a dividir por la distancia de siembra multiplicado por el bandereo. Y al aplicar la formulita nos dice que vamos a requerir 606 paquetes por hectárea. Eso es por hectárea. Ahora bien, para las 15 hectáreas, ¿cuántos paquetes necesito? Entonces simplemente multiplicamos y eso nos da 9.090 paquetes en el área. Entonces ahí tenemos la cantidad de semilla, pues, o el cálculo que nosotros necesitamos para tener eso. Si utilizamos un bandereo del 12, pues el cálculo ya cambia. Ya aquí modificamos al 12 y mire que nos baja a 505 paquetes por hectárea, porque ahí ya, digamos, colocamos una distancia mayor de los paquetes. Bueno,
Y pues en el total del área, pues serían 7.575, pues todo cambia. Ahí el banderero me marca todo y hace pues el cambio de la cantidad de paquetes por hectárea y el total que nosotros tenemos. Bueno, ahora con la parte de los bandereos, ¿cómo se hace esta labor? Esto permite hacer la distribución y la cantidad de paquetes que se consumirá en la suerte, ¿no? Entonces, si el lote tiene menos de 6 hectáreas, colocamos banderas cada 35 surcos. Si tiene más de 6 hectáreas, colocamos banderas cada 30 surcos. Y estas son las banderas que vemos acá. Y estas banderas pues son la referencia para que los descargadores en la distribución de los paquetes coloquen los paquetes en esta línea. Y así, digamos, podamos tener una buena distribución relativa de toda la semilla en el lote. Descargue de paquetes. Bueno, entonces, si lo hacemos con el tractor, bueno, el tractor en marcha, el tractor va sobre dos calles o sobre dos lomos, ¿cierto? Y aquí la persona o el obrero que está, él digamos, lanza los paquetes. Primero él los ubica y los ubica con dirección a la parte del bandereo para poder que los paquetes les queden bien distribuidos. Entonces, el tractor, uno queda cerrado en el tractor, o sea, va colocando el paquete en el centro de la góndola que va marcando pues el tractor, como lo vamos a ver enseguida. Luego coloca tres paquetes en los surcos que vienen, o sea, 3 a un lado y 3 al otro. Cuando las condiciones lo permiten, bueno, entrar los equipos. Entonces, esto es lo que intento explicarles. Se marca con la bandera para hacer la distribución de los paquetes. Entonces, si se hace a góndola, ellos colocan un paquete en el surco que cierra la góndola y colocan 3 paquetes a los lados, 3 acá y 3 acá en los surcos. Y luego el tractor pues hace su otro pase y va cerrando pues la distribución de los paquetes. Entonces, esa es la forma como se hace. Coloca uno aquí en el surco que cierra el ancho de la góndola y coloca 3 paquetes acá y 3 paquetes acá y esa sería la distribución. O sea, coloca 7 paquetes en cada, coloca 7 paquetes en cada línea de bandereo, ¿no? Y luego la máquina gira y hace lo mismo, coloca otros 7 paquetes en la línea del bandereo para que quede de esta manera. Acomodo de la semilla. Entonces, cada paquete pues se ubica en la línea del bandereo. La semilla se distribuye pues en el bandereo pues que se ha asignado. La semilla se coloca al fondo del surco y se hace pues el traslape hipotético, porque esto es cuando uno tiene un bandereo del 10, la semilla queda traslapada aproximadamente en 26 centímetros. Con esta formulita nosotros nos damos cuenta, digamos que aquí traslapa en centímetros. ¿Y en qué consiste la formulita? 18, que es la longitud que alcanza, si colocamos un paquete punta con punta, menos el bandereo, en este caso es el 10, por esta constante. Cuando nosotros aplicamos esta constante, nos arroja, pues, la formulita nos arroja que queda más o menos a 27 o a 26 centímetros una semilla cruzada con la otra. Si cambiamos el bandereo y lo ponemos al 9 o al 12, este valor también va cambiando y digamos de una forma, digamos, hipotética de hacerlo, porque digamos en campo como no lo hace una máquina, sino que lo hace gente, pues ahí podemos encontrar más o menos esta longitud cruzada, ¿no? Aquí hacemos, digamos, la distribución de acumulación. Aquí tenemos la parte. Bueno, aquí tenemos. ¿Por qué se me escucha? Se escucha un eco. ¿Cierto? ¿Está escuchando un eco? Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, profe, ahí sí lo escuchamos bien. Bueno, así es que creo que tenía otro dispositivo por acá encendido. Bueno, entonces, acá hacemos la parte de la distribución y acomodo. O sea, ya teniendo en cuenta la marcación con el bandereo, ya procedemos a distribuir, o sea, cada paquete según esa distancia. O sea, vamos a colocar
Si el bandereo fue al 10 y cada paquete tiene 30 semillas, vamos a colocar esas 30 semillas en esos 10 metros que me marca el bandereo. O sea, no se puede pasar ahí, no voy a colocar ni 35 ni 40 semillas en esa distancia, sino que lo voy a distribuir, voy a colocar en cada bandereo, voy a colocar las 30 semillas. Y pues digamos que eso es digamos, la guía que nos hace pues el bandereo, para no entrar, digamos, en colocar más o menos semillas de acuerdo al bandereo, porque eso me va a implicar en posibles despoblaciones en la suerte si nos alejamos mucho a la cantidad de semillas que nosotros hemos definido en cada bandereo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso, porque ahí puede ser que tengamos una despoblación, puede ser que amontonemos toda la semilla en 5 metros, puede ser que germine, en el mejor de los casos, pero recuerden que la población no, la caña o los surcos de caña no se poblan o la población no se corre, sino que ella no se corre, sino que si usted colocó amontonado en 5 metros las 30 semillas y dejó 5 metros sin nada, los 5 metros le van a quedar sin población. Y pues ya por competencia, los 5 metros ellos van a quedar con una población normal, pero tu bache de 5 metros va a seguir quedando con esa despoblación, porque eso no se va a cubrir con nada, ¿no? Y tampoco los brotes se van a mover a esa parte despoblada. Entonces el tape manual, digamos, consiste, y también es muy relativo, ¿no? Pues digamos que los estudios que ha hecho Zenicaña se encontró que la mejor germinación se consigue a 5 centímetros. Entonces generalmente pues se le da esa indicación pues al sembrador o a la persona que está haciendo pues el tape que lo haga de esa manera. Y pues ese tape pues depende mucho de la calidad de la preparación, el tamaño agregado, la cantidad pues de residuos con el cual él pueda tapar, ¿no? Eso hace que sea más o menos difícil o fácil la parte de la tapada, y también implica mucho en la parte de la germinación sí, la germinación, porque si hay terrenos muy grandes o residuos que impidan pues que se tape bien, vamos a quedar ahí, la semilla no va a entrar en íntimo contacto con el suelo y vamos a tener esos inconvenientes de germinación. En el tape, pues la semilla no se debe ver, no debe quedar visible, porque si queda visible, la semilla se puede deshidratar, o si el sol le pega a la yema, la va a necrosar, se va a volver negra y ella ya no va a germinar. Entonces hay que tener en cuenta eso, no podemos dejar destapada la semilla. Y más, o sea, ella queda destapada con la parte de agregados grandes, y los residuos también hacen que la semilla quede destapada. Y si no la regamos rápido, eso puede tener el efecto pues de quemazón. En el tape mecánico, digamos, cuando pues tenemos escasez de personal o no hay, digamos, las personas, se procede a taparlo mecánico. Pues aquí tratamos de que esto no supere los 10 centímetros, porque a veces nos ha implicado entre más profundo, como lo vamos a ver más adelante, entre más profundo, la germinación se puede afectar. Entonces, digamos, esos son los limitantes que se tienen, que aún se sigue ajustando con lo que es las siembras mecánicas. Las siembras mecánicas, pues como por ende todo es mecánico, las profundidades tienden a quedar, la semilla tiende a quedar muy profunda, y eso hace que la emergencia y la germinación se afectando la parte de la población. Bueno, vamos a entrar aquí a la parte de las características de la siembra mecánica en lo que nosotros hemos hecho. Generalmente para nosotros aún sigue siendo eso, digamos, innovador, y todavía hay muchos ensayos. No sé, para la parte de las personas que están de otros países, cómo están con la parte de la siembra mecánica. De pronto nos comentan algo, pero digamos acá nosotros sí se han hecho pruebas, algunos ingenios tienen equipos. El ingenio hermano de nosotros tiene la siembra mecánica y les ha ido muy bien, el ingenio del Cauca, y han sembrado bastante. Lo que pasa es que ahora, digamos que eso ha apuntado mucho no hay mano de obra ni para el corte ni para la siembra. Entonces, por eso se está recurriendo pues a utilizar la parte tecnológica, la parte de las máquinas, para poder cubrir esa parte, porque ya realmente la mano de obra para cortar semilla y para sembrar cada día se pone más escasa. Bueno, en este proceso... Pregunta. ¿Sí? Perdón, te hago una preguntita. Sí.
teniendo en cuenta un tapado manual a 5 centímetros, es normal que después del primer riego, cuando ya empieza a pullar o a germinar, que la semilla en uno de sus extremos como que quede levantada por fuera del suelo. Sí, a veces la semilla cuando ella se llena de agua, ella, digamos, como que se retuerce en algunas, pero eso también puede estar relacionado con la, digamos, con la temperatura que hubo en ese momento. Ya también ella se puede como retorcer y algunas puntas pueden quedar por fuera. Pero lo ideal es que no lo hagan. Pues yo lo he observado en algunas, pero no es lo genérico observar que la semilla pues se levante porque sí, a veces sí quedan, algunas puntas quedan, está tapada y ella se levanta y uno ve las puntas. Pero digamos que esa puntica allí, digamos que si no hay, digamos, una plaga o algo, si las yemas están, si las yemas están bajo suelo o están con el suelo, ahí no habría mucha implicación, ¿no? Porque la importante es la parte del yema. Si le da una punta, pero ya, si lo regaste y se ve esa punta y ya ella, que baja puntica por fuera, pero si las yemas están en el interior, bajo suelo, que ellas son las que van a germinar, pues ahí no habría mucho problema. Pero sí puede tenderse digamos, a retorcer cuando se llena de agua o por la parte de la temperatura, hemos observado eso. Cuando hay demasiado, cuando el sol está muy fuerte, ya se puede, y se puede como levantar algo. O también se puede levantar también buscando respirar, porque cuando está en proceso de germinación, la semilla tiende a respirar mucho. Entonces también puede levantarse. Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, en la parte mecánica, pues todo se hace, tanto el corte, el suministro, tanto como la siembra, pues se hace en forma mecánica. Y pues la principal ventaja es que pues se reduce la parte de la mano de obra. Uno en un frente para poder que eso rinda, y digamos, poder sembrar unas 5 hectáreas por día. Por lo menos necesitaría uno en el semillero, en corte, por lo menos unas 15 personas, en la siembra por lo menos también unas 15 personas para poder que eso se mueva, para poder hacer unas 4 o 5 hectáreas por día, porque si no hay gente, no se va a mover. Más adelante vamos a ver eso con el cálculo de las personas que uno requiere para siembra y corte. El tiempo entre corte y siembra se acorta bastante, ¿no? Es porque lo corta la cosechadora. Es como cuando se cosecha mecánico. La cosechadora corta y la caña en 3 horas ya está en los patios. Y aquí ocurre lo mismo. La cosechadora va cortando, colocan el autovolteo se acerca al sitio de siembra y eso es el mismo día. A veces con una siembra normal, una siembra manual, a veces puede pasar un día, pueden pasar 6 horas, o sí puede pasar un día porque no se alcanzó a llevar, el camión no fue, la góndola no fue, y puede pasar hasta un día, ¿no? Entre el corte y la siembra. Lo ideal es que eso sea muy rápido, ¿no? Las características es que los equipos surcan, siembran, fertilizan y aplican el fungicida si es necesario, como lo que me preguntan ahora con la parte del Invitabas. Esas sembradoras vienen equipadas para hacer eso. Bueno, consideraciones generales. Pues en la preparación, pues ya hemos hablado de la parte de la secuencia de pasos y patrones, que eso es muy importante para poder tener una buena preparación y bueno, la parte de la uniformidad y que el terreno quede bien preparado en tamaño agregado sin residuos, pues eso digamos implica mucho, esos terrones, esa basura implica mucho en el tape de la semilla y eso digamos tiene que ver mucho con la parte de la surcada, ¿no? Otra cosa que hace, traigo esto de la preparación porque lamentablemente, bueno, lamentablemente no,
La siembra mecánica es mucho más exigente en preparación que una siembra convencional. Ahí el terreno tiene que quedar muy bien preparado, muy bien nivelado, agregados pequeños, sin residuos, para que la máquina no se vaya a maquiar, para que la máquina no se vaya a embotar, para que la máquina no vaya a sobre tapar o no tape, ¿no? Entonces la preparación debe ser un poco más exigente en la siembra mecánica. Por eso a veces no ha tenido mucho éxito en algunos de los signos de acá, porque a veces la preparación no cumple con todos los requisitos que hemos hablado, entonces queda de esa forma y la sembradora comienza a maquiarse, en unos surcos deja destapado, en otros más profundo, en otros se embota con los residuos, en otros sobretapa. Bueno, entonces eso es la parte ahí importante. Lo otro, bueno, ese equipo pues él surca y deposita pues la semilla. Por eso debe tener una buena preparación, porque él mismo surca y deposita la semilla, o sea, hace todo el paquete completo de la siembra. El apronte de la semilla, pues como ya se lo había comentado, pues se hace con una cosechadora. Esta cosechadora pues se modifica y tiene unos autovolteos pues para llevar el suministro de la semilla hasta la tolva de la sembradora, donde está pues ubicada pues la siembra. Hay algunas adaptaciones que se hacen en las cosechadoras para poder que puedan cortar la semilla. Y eso se hace en los rodillos colectores, los alimentadores, las esteras, los transportadoras y las transportadoras y las esteras transportadoras se recubren con un caucho para proteger así que no se haga daño pues a las yemas. O sea, todo eso se empuja a las paletas que transportan, bueno, se empuja para reducir el daño pues de las yemas, y eso, digamos, favorece, porque digamos en una cosecha que es para molino, digamos, ahí es indiferente, las aspas, las paletas, eso tienen baches, tienen cosas que pues como no se va a sembrar, ahí no interesa que si la yema se espinchó, si se arrancó, si se dañó, ahí no, porque eso va para molino. Pero las cosechadoras que se van a usar o se van a adaptar para el suministro de la siembra mecánica, sí deben recibir un tratamiento, o sea, recubriendo todas sus partes que puedan generar algún daño, o sea, como empujando lo que acabo de decir, esas paletas, esos rodillos. Otra cosa que pasa con las cosechadoras es que se les modifica la parte del picador. Las cuchillas para cosecha, ellas internamente tienen 4 cuchillas para generar pues los trocitos de 20, 25 centímetros. Pero acá se le quitan cuchillas, y eso hace que aumente pues el tamaño del trozo o el canuto. En siembra mecánica el trozo puede estar de 30 centímetros, un poco más largo pues, o de 35, más largo pues que el trozo para molienda. Se coloca pues la placa lisa en el piso del elevador, eso se coloca pues para que no, porque para cosecha normal viene como con unos botones, y esos botones arrancan las yemas, entonces acá se recomienda que ese elevador sea liso. Se coloca una placa protectora pues en el rodillo tumbador, o sea, para que no vaya a lastimar las yemas de la base, porque las cosechadoras ella cogen el surco y tienen un rolo en todo el centro, y eso va tumbando la caña, y eso puede afectar o espinchar las yemas. Entonces también se le coloca otro embujado allí para evitar pues o reducir pues ese golpeteo o ese arranque de las yemas o la espinchada de las yemas. Usar revestimientos sin soldadura. Las cosechadoras normales tienen mucho eso, tienen cosas con soldadura y eso rayan las yemas y las dañan. Y pues eso se deben utilizar cauchos en los rodillos del elevador, y todo lo que tiene que ver con las esteras y todas las paletas que hacen el movimiento interno de la semilla, pues deben estar empujadas para reducir así el daño que se pueda ocasionar a la semilla o a las yemas, porque eso a veces adentro eso parte también la semilla, ¿no? Uno encuentra que las semillas están partidas, y ya una semilla partida pues ya tampoco no va a germinar, porque ya se va a exponer pues a las condiciones adversas del ambiente y del suelo, pues se va a pudrir y no va a germinar. Entonces, en general, pues se puede utilizar una cosechadora pues que tenga buenas condiciones con las modificaciones que les acabo de decir, en los rollos tumbadores, con caucho, las paletas y las esteras recubiertas también con caucho en la parte interna. Se le reduce el número de cuchillas de picador, cambio frecuente de cuchillas de base. Aquí también es importante eso.
Aquí se deben de cambiar las cuchillas más frecuentes para no generar daños en la parte de la base. El rollo tumbador que está por acá también debe estar, digamos, con un recubrimiento pues de caucho para reducir pues o reducir el daño pues que puedan sufrir las yemas. En algunos ensayos que nosotros hicimos, comparando pues la siembra mecánica con la manual, se encontró lo siguiente. Entonces, semilla, toneladas por hectárea. Digamos que en la mecánica, pues el apronte o el requerimiento era mayor, pues para tratar de compensar el daño que se generaba pues en el proceso de corte. Otra cosa importante, lo que nosotros encontramos es que el mayor daño se genera en la parte de la cosechadora, ¿no? Entonces, por eso, ahí es donde uno debe buscar el punto para reducir eso y mitigar pues los daños que se puedan generar allí. Porque mire que nosotros hicimos varias evaluaciones en la cosechadora, luego en el autovolteo, luego del autovolteo a la tolva de la sembradora. Digamos que ahí habían algunos daños por golpes y espinchadas, pero el mayor porcentaje se presentaba en la cosechadora. Nosotros, digamos, en un corte manual, digamos, nosotros podemos tener viabilidad del 90, 97, 85%, o sea, de las yemas buenas, pero cuando se hacía con cosechadora, eso caía al 60, al 65%, o sea, que quedaban buenas, o hasta el 60%, o sea, ya ahí de inicio contamos solamente con 60% de las yemas buenas y si le quitamos el otro porcentaje de que no germina por alguna situación, ya podemos llegar a un 45% y eso pues va a implicar bastante en la parte de despoblación y eso nos tocó que a nosotros. Los primeros ensayos con cosecha mecánica nos daban 20, 25, 30, algunas prácticamente no vieron nada, 50% de despoblación que tuvimos que volver a renovar esa suerte mientras ajustábamos esa parte. Bueno, entonces aquí está la pronte de semilla, aquí está la manual, entre 8 y 9 toneladas para una hectárea, acá de 12 a 14, la longitud del canuto de 30 a 35, acá pues utiliza de 60, trozos por metro de 10 a 12, acá solamente son 3 trozos que coloca uno máximo, con la semilla pues larga, incluso son 2, bueno, son sí 3, o puede ser 2, yemas por metro, mire, aquí hay un poco de yemas, 18 a 24, acá solamente necesitamos de 9 a 12, daño mecánico alto, manual es bajo, por lo que les acabo de decir, porque no hay daño físico como tal, solamente pues el corte del machete y el machete, si tiene buen filo, pues no hace mucho daño. Despoblación que nosotros encontramos, condiciones normales, o sea, que no hubo ningún, digamos, efecto de muchas cosas. Nosotros encontramos este rango en mecánica, entre 10 y el 18%, pero como les digo, en algunos casos más complicados, se nos subía hasta 20, 25 y hasta algo más. Pero digamos que este fue como el rango medio que nosotros encontramos. En la manual, la despoblación lo encontramos entre 4 y 7%, que hay una diferencia, digamos, grande en la parte de la población. Pero el detalle ahí, muchachos, es que es la escasez de gente. O sea, pues muchos van a decir, no, pues entonces hagamos todo manual. Pero el problema, en la situación ahora en Colombia es que no se consigue mano de obra para hacer ya ciertas labores, incluyendo la parte del corte y la siembra, ¿no? Hasta para oficios varios está complicado y eso nos ha obligado a que vayamos mecanizando muchas de las labores que nosotros estamos haciendo por ese motivo, ¿no? Entonces, miren el rendimiento. De 3 a 5 hectáreas por día, una sola máquina. Y aquí de 2 a 3 hectáreas, más o menos 15 personas. O sea que aquí uno ve la diferencia pues en cantidad de personal que necesita pues versus la parte de la máquina. Bueno, entonces, como les decía, hay una cosechadora que hace el corte como si estuviera cortando para molino. Esa cosechadora deposita la semilla en este autovolteo, luego este tractor de autovolteo va al campo y deposita la semilla en la tolva de la sembradora. Y ya la sembradora, pues en el campo preparado, coloca la semilla, le coloca el bitabazo, el fertilizante al fondo del surco también si lo queremos y la tapa. Y ahí cerraríamos la parte pues de la siembra mecánica. Bueno, nosotros tenemos, además de que se ensayó la siembra mecánica y que la vamos a volver a traer, también tenemos otra siembra
que es una siembra semimecánica, que comúnmente se llama aquí siembra con canutos. Entonces, ¿en qué consiste esta siembra? Entonces, pues seleccionamos las suertes igualmente como un semillero. El corte de la semilla, pues se hace a ras de suelo, igual que un convencional. Los tallos o canutos que se cortan aquí son de 35 a 40 centímetros, no son iguales que que la semilla convencional. Aquí no armamos paquetes, sino que estos pedacitos se empacan en canastillas en cantidad de 70 a 75, no armamos paquetes. La semilla se transporta en camiones o góndolas, dependiendo pues de la distancia donde se va a hacer la siembra. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Corte a ras de suelo. Aquí el cortero ya no va a cortar a 60 centímetros, sino que va a cortar más o menos a 30 a 35 los trozos, los pica, y luego aquí ya una persona o él mismo comienza a organizar en estas canastillas, comienza a colocar entre 70 y 75 trocitos o canutos. Luego los apila de esta manera para que venga pues el transporte, sea el camión o sea el tractor con las góndolas, para llevarlos al campo. Aquí el tractor los lleva al campo. Aquí ya está, aquí lo bajamos hasta la parte del campo. Luego ya vamos al lote, siembra con canutos. Entonces es una siembra semimecánica. Ya vamos a entender por qué se le llama siembra semimecánica, porque implica algo mecánico y también una parte manual. Entonces el suministro, ya sea por camiones o góndolas, se llevan hasta el sitio pues de la siembra, se hace pues el transbordo de las canastillas al equipo, como lo vamos a ver enseguida. Las sembradoras con la semilla entran a la suerte e inician la distribución de la semilla, ya vamos a mirar. Características del equipo: presenta un canal en el centro del equipo para depositar las semillas, y más o menos deposita entre 4 y 5 canutos o trozos por metro, como lo vamos a ver ahora. Tiene una tolva para fertilizar al fondo del surco en el caso que vamos a aplicar fósforo, y tiene también unas paletas o unos escarificadores para hacer el tapado. Pues nosotros hemos tratado de que ese tapado se mueva más o menos a 8 centímetros, pero eso es lo que estamos aún trabajando. Entonces, aquí está el equipo. El suministro, como les digo, pues puede llegar en góndolas o camiones. Las canastillas se montan en este equipo. Aquí está un tractor con la sembradora de canutos. Se colocan las canastillas, como vemos acá. Ella tiene un canal en todo el centro, y hay una persona, por eso le llama semimecánica. Hay una persona sentada aquí en el centro de la máquina, y saca las semillas de las canastillas y las coloca en el centro de ese canal, que las va colocando en el eje del surco. Y pues la máquina va montada por los dos lomos y va colocando ahí la semilla. Y también tiene unas paletas, como les decía, para hacer el tape. Entonces, por eso se le llama siembra semimecanizada, pero acá comúnmente lo llamamos como siembra con canutos. En este momento, el único ingenio que tiene esta modalidad es Ingenio Providencia. Los otros no han incursionado en esta parte. Lo único que lo tiene es Ingenio Providencia, y estamos trabajando en eso. Y esto, digamos, nos ha permitido... Perdón. ¿Sí? ¿Cómo le va con la germinación? Bueno, la germinación que tenemos acá, con relación a la parte mecánica se ha reducido. Aquí tenemos, la germinación ha estado, digamos, se ha movido alrededor de 10%, en rangos de 8 o 12, se ha movido por ahí. Hemos logrado bajar eso, pero lo que hemos visto que sigue impactando es la parte del tape. El tape es, independiente de muchas cosas, el tape es ahí fundamental. Pues si se compara con una siembra manual, que digamos, si todo está en condición normal, buena semilla, buena preparación, aplicamos el riego de germinación a tiempo, la germinación se puede mover alrededor del 5%, pero acá estamos tratando de que se mueva al 8%. Estamos tratando de ajustar que quede en 8, y digamos que ahí sería un buen componente, porque digamos, estamos liberando personal, como les decía, con la parte de la escasez de personal, y así tengamos las despoblaciones, como estamos en este momento, la cosa se va a ir migrando más a la parte mecánica. Lo que hay que es seguir ajustando para conseguir, digamos, ajustar y bajar estos indicadores de población, ¿no? Pero sí, digamos que nos estamos moviendo alrededor del 10%, pero digamos nos permite ahorro en otras cosas. Igual pues a suerte se resiembran, pero lo ideal es que tratemos de quedar por debajo o cerca del 8%, que es lo que estamos tratando de hacer con la parte de investigación y los ajustes que
que se están haciendo pues con las evaluaciones que nosotros hacemos. Pero lo mecánico tiene eso, ¿no? Pues como no, digamos, se aparta de la parte humana. Entonces ahí, digamos, está el detalle. A veces es complejo manejar ciertas situaciones, pero igual se sigue trabajando y ajustando, y de eso se trata, ¿no? Bueno. Una pregunta, ¿en esa siembra mecánica han incurrido en retape manual? En esta sí hay algunos datos de que se ha tapado con la tapadora mecánica y con la manual, y vemos que con la manual ha mejorado, mejora la verdad con la parte manual. Entonces, ahí donde uno mira que sí tiene ese impacto. A veces pues se hace el regado con la máquina de canutos, pero la idea es hacer pues toda la aplicación, toda la siembra porque no tendríamos que colocar, la máquina riega, pero tendríamos que colocar gente que tape también. Entonces ahí la cosa es que no estamos escasos de personal, ¿no? ¿Y qué porcentaje de área más o menos tienen que hacer con un retape manual cuando pasa a la sembradora mecánica? Pues allí se coloca, pues en lo que vimos neto mecánico, siempre había una persona haciendo retape. Yo creo que estaría ahí por lo menos pues no se midió, pero yo diría que esa persona, yo creo que en un 25-30% debería estar tapando. Pero digamos que eso del retape se puede mejorar, pero ya es con la mejora en la parte de la preparación, en donde no queden terrones grandes, suertes bien niveladas, y sin la parte de los residuos, que es lo que hace que la máquina ahí se le complique la cosa. O cuando la máquina se maquea, ahí es donde deja un surco más tapado y otro o sea, un surco tapado y la otra sin tapar prácticamente, cuando ya se maquea. Ingeniero, Ok, o sea, es más... ¿Sí? ingeniero, una pregunta. En cuanto a la proporción de caña que yo necesito para sembrar con la máquina, comparada con la siembra manual, ¿cuál es la diferencia o cuál es la equivalencia? Por ejemplo, la teoría dice que uno cuando va a sembrar, si necesita con 1 hectárea de caña, puede sembrar aproximadamente 10 hectáreas del cultivo. En este Sí. caso, con la máquina, ¿cuál es la equivalencia? Bueno, sí, nosotros hicimos el comparativo con la mecánica, o sea, con la mecánica total. Ahí se nos consumían entre unas 12 y 14. Con la siembra manual, netamente manual, estamos así como en 9, sí, más o menos como en 9, en 8 más o menos, en toneladas. Y con esta de canutos, bajamos de 6 a 7. O sea que también se compensa ahí, ¿no? Nos gastamos menos semilla en esta siembra con canutos. Muchas gracias, señor. Listo, vale. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a mirar la última diapositiva. Bueno, entonces vamos a entrar aquí algunos factores que están relacionados con la parte pues de la preparación y la calidad de la semilla. Y esto pues fue un estudio que hizo Cenicaña hace un tiempo, y siempre lo traigo a connotación porque me parece muy interesante y uno puede sacar conclusiones y tener una idea pues de qué pasa pues con la parte de la siembra y la semilla bajo ciertas condiciones. Entonces aquí, digamos, efecto del manejo de la semilla en la germinación. Entonces aquí, ¿qué se hizo? Aquí pues se hizo la evaluación con estas dos variedades, 85-92 y la 44-18, y se dio un criterio donde la semilla se cuidó al máximo, muy cuidadoso, o sea, se colocó como si fuera un bebé, un niño. Aquí la forma comercial, como lo acabamos de ver, que el paquete se tiraba, el paquete se colocó así y tal cosa. Y aquí unos daños intencionales, o sea,
el paquete se tiraba duro, se golpeaba, bueno, se le hicieron varias cosas al paquete y a ver qué pasaba. Entonces, digamos que a los 45 días en esta variedad encontramos esta germinación, este porcentaje de germinación. Aquí estamos hablando de porcentaje de germinación de las yemas a los 45 días. No de población, sino de germinación. Acuérdense que yo les decía que la semilla, en el mejor de los casos, si todas las yemas estaban buenas, lo máximo que ella podía germinar era más o menos un 70%. Aquí vamos a poder comparar eso. Entonces miramos que cuando se cuidó mucho, germinó un 62%, en forma comercial normal 65%, y cuando se hizo un daño intencional bajó al 54%. O sea que digamos que en estos dos no hubo mucho movimiento, pero aquí sí. O sea que digamos que sí debemos de tener cierto cuidado con el manejo de la semilla porque podemos perder un porcentaje de germinación de las yemas. En esta variedad, aquí fue más bajo, ¿no? Miramos que aquí en el comercial fue de 49, en el daño intencional pues aumentó al 52 y el cuidadoso fue el 52. Aquí digamos que le fue mejor al cuidadoso, pero digamos en resumen, digamos que aquí se movió entre cuidadoso y comercial, estuvo bueno, y digamos que aquí el cuidadoso estuvo bueno. Entonces digamos que sí, aquí nos dice que sí tiene que ver mucho, digamos, el manejo en la parte de la semilla. Si podemos tratarla lo mejor posible, pues sería mucho mejor. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algo. Esta variedad, la 9344, tiene entrenudos muy cortos y muchas yemas, ¿no? Aquí de pronto también pudo pesarle eso. Acá pues el 8592 es, digamos, es de un diámetro normal y tiene menos yemas. Y pues acuérdense de que a veces las yemas, pues la caña tiene algo de que hace que no germine por ciertas circunstancias. Pero entonces aquí lo que nos indica es que si lo hacemos por este lado, o otra conclusión que uno puede sacar es que digamos que no hay diferencia de tratarla en forma cuidadosa o comercial, que mire que es muy parecido, y acá pues también, acá en forma comercial se parece mucho al daño intencional, y pues acá el cuidadoso pues aumentó algo. En este caso digamos que aquí no hubo diferencia, no encontramos diferencia si se cuidaba mucho. O sea que el método comercial, digamos que ha funcionado y sigue funcionando con relación pues a la germinación. Bueno, muchachos, entonces yo creo que dejamos hasta aquí, que ya son las 8:30. Entonces, muchachos, les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta antes de todo. Una última, Inge. ¿Sí? ¿Cuántas hectáreas se siembran con esa que nos estaba explicando ahorita? ¿Cuántas hectáreas en el día pueden sembrar? Con la de Canutos, esa tiene, cada equipo creo que tiene como uno, pero nosotros tenemos cinco equipos de esos, y creo que está como 1.2 hectáreas día. Pero como tenemos, hay 5, entonces se puede subir a 6 hectáreas, 5 hectáreas, pues en el total de las máquinas. Y bueno, otra cosa adicional, que con esta sembradora, digamos que a veces la siembras en forma manual, digamos a la 1 o 2 de la tarde, hasta ahí se suspende eso, pero con los canutos sí hemos llegado hasta las 3 y 4 de la tarde haciendo la siembra, ¿no? Que es otra ventaja. Ok, Inge, gracias. Bueno, muchachos, si no hay otra pregunta, pues les deseo una feliz noche. Muchas gracias por su atención, por su colaboración. Una pregunta, qué pena. Sí. En el caso del corte con la sembradora o con la cosechadora, ¿más o menos cuánto puede llegar a costar la adaptación de esa cosechadora? Pues mira que, pues ahora no lo tengo allí, pero mira que hace unos 3 años que se averiguó pues el embujado y los empaques para esa cosechadora. Hace 3 años, pues tengo que actualizar el dato, pero costaba como 25 millones, creo, el cambio, el empuje, pues, el empuje o el cambio que había que hacerle, como 25 millones con relación a otros países o a otros ingenios que habían hecho el cambio
o las adaptaciones, ¿no? Pero creo que pues ahora debe estar más costoso, pero te averiguo el dato más actualizado. Ok, gracias. Listo, dale. Bueno, muchachos, les agradezco mucho por su atención y colaboración. Les deseo una feliz noche. Espero que la acaben de pasar bien y ya nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Les Gracias a agradezco ustedes, mucho. Inge. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Feliz noche. Hasta luego, gracias. Igualmente, Natalia.